Muy buenas, bienvenidos a este episodio 3. Hoy os traigo el tema de la psicopatía, pero no una psicopatía cualquiera, la psicopatía femenina en niñas. Es un tema, que es poco conocido, lo vamos a ver a través de un caso y espero que os guste. ¡Empezamos! Bueno, muy buenas. Como veníamos avanzando en la apertura, hoy os traigo un caso, pero no un caso cualquiera, ¿vale? Es un caso de psicopatía femenina en niñas. Aunque cueste un poco creerlo, igual que los adultos desarrollamos la conducta antisocial y la psicopatía, esquizofrenias y demás, pues esto no es extraño que suceda en niños. Sí que es verdad que la psicopatía se empieza a ver un poquito más notable a partir de los 18 años, aunque entre los 15 y los 18 ya podemos ir viendo que a lo mejor pues ese crío o esa cría tiene rasgos de una conducta antisocial, ¿vale? Pero, aunque está la pertinente prueba y demás, sí que es verdad que lo tenemos más común a los adultos, ¿no? Al tema del asesinato en serie, de los grandes asesinos, José Bretón, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, o sea, de esos casos graves, mediáticos, ¿vale? Pero no lo tenemos atribuido pues a una niña. En el caso que hoy vamos a analizar es el caso de Piedad Martínez Pérez. Esta niña nació en 1953 en Murcia. Y al final tenemos una cría que nace en la época franquista, cuando un poquito España está intentando recuperarse de esa posguerra, ¿vale? Ya le faltaba poquito. Ya en esos años 50 se quiere abrir España otra vez al mundo. Y tenemos a una Piedad que es la tercera de 10 hermanos y que vive un poco el rol que estaba común en España en aquella época, ¿vale? O sea, recordemos que en España en los años 50 el rol de la mujer y la niña era te tienes que ocupar de la casa, te tienes que ocupar de tus hermanos, si los hay, que era muy común que los hubiera y en cantidad. Y cuando llegue el momento te casarás, tendrás tu marido, tendrás tus hijos y tendrás que llevar tu propia casa. Digamos que lo que hacían las familias era preparar a esas futuras mujeres a que pudieran llevar su casa. Bueno, pues el caso de Piedad no es distinto, ¿vale? Ella sigue la misma pauta. ¿Qué pasa? Que aquí nos encontramos una cría que con 12 años se tiene que, ocupar de sus 7 hermanos. Eh, ¿Qué pasa con eso? O sea, hoy en día eso sería totalmente impensable, pero impensable. Pero en aquella época era normal. Las familias tenían muchos hijos, eran muy numerosas. Lo normal era que hubiera 6, 7, 8, 9, 10 hijos por familia. Y aunque no todos llegaban a prosperar, sí que, sí que gran parte sobrevivía, ¿no? ¿Esto qué nos lleva? Esto nos lleva a que, a Piedad se tiene que encargar de sus 7 hermanos, que sus 2 hermanos mayores y sus padres se van a trabajar, ¿vale? Estamos hablando de una familia rural y que Piedad quería jugar. Parece normal, ¿no? O sea, una niña de 12 años quiere jugar. ¿Es totalmente anormal eso? No, de hecho es lo que se espera de una niña de 12 años, que quiera jugar. Pero en aquella época no podía ser. No podía ser porque tenía que asumir unas obligaciones. Las obligaciones del cuidado de sus hermanos. ¿Qué pasa con esto? Esto a ella le da un conflicto impresionante. Y esto lleva a que, a que coja y cuando tiene 12 años se empieza a cargar a sus hermanos. O sea, es un poco fuerte decirlo así, pero sí, les empieza a dar muerte. ¿Cómo? Envenenándolos.
¿vale? Empieza por la más pequeña, que tenía 9 meses, y va continuando, ¿vale? Su objetivo, bueno, pues como más tarde averiguan los investigadores, su objetivo era continuar dando muerte a sus hermanos hasta que quedaran ella, sus 2 hermanos mayores y sus padres, ¿vale? ¿Cuántos llegó a matar? En total 4, ¿vale? Al tercero saltan las alarmas y es cuando se empieza a investigar. ¿Por qué hasta entonces no saltan las alarmas? Bueno, pues nos plantamos en 1965, ¿vale? Diciembre de 1965 y Mari Carmen, que es la más pequeña de los 10 hermanos de la familia, bueno, aparece muerta, ¿vale? Tiene 9 meses y fallece en extrañas circunstancias. Pero estas circunstancias, cuando la examina el médico de la Seguridad Social, bueno, pues al final ve que puede casar con un cuadro de meningitis. No era normal y no era extraño que un bebé falleciera de meningitis. No tenemos estamos hablando que no teníamos la sanidad que tenemos ahora, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que mucha gente, primero, había una tasa de analfabetismo enorme y segundo, mucha gente no tenía acceso a las vacunas, ¿vale? Muchas enfermedades se trataban porque, bueno, la familia hacía un esfuerzo, buscaba un médico privado y ese médico privado le daba un tratamiento, bueno, pues que a lo mejor para la época era innovador o que no se estaba haciendo mucho en la seguridad social. Claro, cuando tú esto lo trasladas a una familia humilde que trabaja en el campo, es que no es totalmente extraño, no resulta, no te extrañas, ¿vale? Y también teniendo en cuenta lo que comentábamos antes, habían familias muy numerosas, pero no todos los hijos llegaban a buen término, a buen puerto, ¿vale? Era común que por enfermedades, por un mal constipado, por tal, fallecieran. Entonces, bueno, el médico firma el certificado de defunción y se decreta que Mari Carmen muere por meningitis. Pero ¿qué pasa? A los 5 días fallece Mariano. Mariano tiene 2 años y al igual que sucede con su hermana, muere de meningitis. Bueno, ¿podría haber sospechado el médico de la Seguridad Social? Sí, pero bueno, no había nada que sospechar, ¿vale? Ya sabemos que era normal. Encima la meningitis era una de las enfermedades más comunes entre los niños, entre los infantes. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues si lo tenía la más pequeña, no era de extrañar que el que le seguía en edad lo tuviera, ¿vale? Al poco tiempo se produce otra muerte, la de Fuensanta. Es en este momento cuando empiezan a saltar las alarmas y el médico ya no certifica la muerte, ¿vale? Ya no firma el certificado de defunción y entonces, bueno, ve que algo no va bien. Entonces envía a toda la familia al hospital, ¿vale? Son ingresados y se les empieza a hacer pruebas porque, bueno, podían pensar que había algo tóxico o que estaban consumiendo o que había algo en la sangre o algo que estaba provocando las muertes. Cuando nos encontramos con esta situación, claro, al final, bueno, la familia no entiende nada, ¿vale? O sea, ellos están en el Hospital Provincial de Murcia, se les hacen pruebas de intolerancias alimentarias, pensando, bueno, que a lo mejor es algo, ¿vale? Que no, que son, los niños son intolerantes, no se sabe, al final están, lo que decíamos, una tasa de analfabetismo alta, no había un poquito ese conocimiento que hay ahora. O sea, al final
antes era impensable decir, bueno, es que el niño o la niña es intolerante a la lactosa. Tú bebías leche, pero no te sentaba bien pero la seguías bebiendo. ¿Por qué? Porque no había otra cosa. O sea, no, no había leche de avena, no había leche de soja, ¿vale? O sea, al final mucha gente, sobre todo en el campo, se alimentaba de lo que iba produciendo y bueno, de lo que compraba también, pero sobre todo mucha gente tenía vacas, tenía gallinas, entonces iba por ahí, o sea, iba comiendo lo que producían y era impensable que fueras intolerante a algo. Pero a raíz de estas muertes, bueno, pues hay algo que no cuadra, ¿vale? Y entonces, bueno, cuando van al hospital se les empiezan a realizar diversas pruebas. Claro, ¿con esto qué tenemos? Con esto tenemos que también empiezan a hacer autopsias, ¿vale? Analizan el cuerpo de Fuensanta, de 4 años, y empiezan a analizar las vísceras. Y ahí ven que, bueno, que había indicios de envenenamiento. Claro, con todo esto, cuando lo envían al Instituto Nacional de Toxicología y este encuentra el cloro y el cianuro, bueno, pues ya decretan que ha habido muerte por envenenamiento, ¿vale? Esto también se acelera cuando em, muere Andrés de 5 años, que ya es el último hermano en morir. ¿Qué pasa con esto? Que al final las autoridades intervienen y los primeros sospechosos son los padres. Em, Entran, les quieren un poquito presionar, piensan que son los responsables de la muerte, ¿vale? Se realizan varias entrevistas con los hijos y se puede, cuando llegan a Piedad, los policías observan que es que Piedad tiene una frialdad y una indiferencia hacia la muerte de sus hermanos impresionante, no tiene emociones. Y aquí es donde damos ese giro de 180 grados. Aquí la policía elimina las sospechas sobre los padres y se empieza a centrar en Piedad. Porque al final, bueno, lo que hablábamos, se te mueren 4 hermanos y tú estás tan pancho, ¿vale? No hay emoción, no hay nada. Entonces se empiezan a centrar en ella. Empiezan a manifestar que había, bueno, primero empiezan a hablar con ella y ella empieza a hablar. Al principio dice que había actuado bajo presión de su madre, pero la policía no llega a creer esa versión, ya que, bueno, ellos estaban convencidos de que había actuado no solo sola, sino también por iniciativa propia, ¿vale? Entonces la Brigada de Investigación Criminal, la BIC, toma la decisión de tender una trampa a la menor, ¿vale? Para provocar esa confesión. Cuando, bueno, cuando esta trampa cuaja, al final se logra demostrar que había actuado sola en las 4 muertes y la motivación no era otra, nada más que jugar. No sé, claro, al final ella se tenía que hacer cargo de 7 hermanos. Se la había privado de algo tan básico hoy en día como el jugar. Y ella, bueno, pues vio que el único impedimento que había para que ella no pudiera jugar eran sus hermanos. Su propósito, seguir matando hasta que solo quedaran ella, sus 2 hermanos mayores y sus padres. Claro, a ver, esto ya sorprende en estos tiempos actualmente, pues si nos remontamos a los años 60, sorprende aún más, ¿no? Claro, cuando la niña pasa a manos de los psiquiatras, de los psicólogos, eh, se determina que tiene una malicia predeterminada, ¿vale? Que tiene falta de empatía, que es gran manipuladora, ¿vale? Y entonces es cuando le diagnostican una psicopatía.
decretan la plena responsabilidad penal y es enviada a un convento. Por aquel entonces tenemos que tener en cuenta que España tenía unos valores católicos muy arraigados y bueno, al final no se determina que bueno, que en el caso de las mujeres, para ser reeducadas, para ser un poquito vueltas al camino correcto, cuando la familia no estaba de acuerdo con algunas cosas, o en este caso tenemos la ley de por medio, era común, bueno, decir, bueno, pues vamos a enviar a la mujer a un convento. Y bueno, es enviada allí donde permaneció toda su vida. Claro, una vez tenemos a Piedad recluida en ese convento, claro, la medida no es para nada reprobada por la sociedad, ¿vale? O sea, de hecho era algo totalmente normal, como comentábamos. Pero los que sí que tienen que lidiar con la estigmatización, con ese estigma de asesinos, de fíjate, tiene una hija asesina, que habrán hecho, es la familia. La familia al final tuvo que lidiar con, bueno, pues con ese rechazo social, ese estigma social, ¿vale? Referente a que, bueno, pues su hija, una de sus hijas ha querido matar a sus hermanos. Si a esto lo sumamos con la corriente católica, se ponía mucho en duda esa educación que, bueno, que les dieron, ¿vale? Teniendo, digamos, esta parte ya concluida, pasamos un poquito a ese análisis, bueno, de este caso. Cuando, cuando se analiza este caso y se hace la PCLR, ¿vale? El test de psicopatía de Robert Herr, tenemos en mente pues varias cosas, ¿vale? Sí que es verdad que la PCLR es para mayores de 18 años, pero salió una versión para jóvenes de 12 a 18 años, ¿vale? Rango de edad en el que Piedad entraría. Cuando hacemos esta evaluación con los datos que conocemos, ¿vale? Tenemos que nos da una puntuación de 27, ¿vale? ¿Esto qué nos dice? Nos dice que tiene indicios psicopáticos, ¿vale? Que mantiene una conducta antisocial, ¿vale? Pero sí que es verdad que hasta que no llegue a los 15 años no podremos ver un poco si se consolida o no se consolida esa personalidad antisocial, pero sí que, bueno, hace indicar que al final esa falta de empatía, esa falta de emociones, esa falta de remordimientos, porque recordemos que Piedad no se arrepentía, ¿vale? O sea, al final ella permanece indiferente a nivel emocional ante la muerte de sus hermanos. Incluso llega primero a querer inculpar a su madre, ¿vale? O sea, no olvidemos que tiene unos rasgos, tiene capacidad de manipulación y bueno, al final utiliza a las personas. Para ella las personas serán meros instrumentos. Tú tienes una función, en cuanto cumples esa función te desecho, ya no me sirves. Y eso era un poquito lo que ya venía haciendo. Entonces, bueno, tiene 12 años, hasta los 15 nos empieza a ver más consolidada la conducta antisocial, pero bueno, ya podemos intuir que aquí hay un trastorno antisocial de la personalidad, ¿vale? ¿Qué tenemos cuando pasamos la PCLR? Tenemos bueno, que sí que es verdad que tiene un encanto superficial, ¿vale? Tiene esa capacidad para embaucar, ¿vale? Y esa manipulación, ¿vale? Tenemos esos dos ítems bastante bien marcados. Una mentira patológica, ¿vale? O sea, no te va a decir la verdad. Posiblemente no lleguemos nunca a saber cuándo este tipo de personas nos dice la verdad. ¿Por qué? Porque al final son mentirosos patológicos. Ella, cuando la brigada de investigación criminal la interroga, ella da muchas versiones, ella intenta por todos los medios, bueno, justificar las sospechas que tiene la brigada sobre las muertes, y cuando ya ve que está
ella, o sea, que está acorralada, uno lo que intenta es, bueno, vamos a minimizar el daño, vamos a intentar echar la culpa a la madre, ¿vale? Como que la había incitado a eso, la madre estaba detrás y estaba moviendo los hilos. Entonces tenemos una mentira patológica y luego también, bueno, un egocentrismo, una sensación grandiosa de autovalía. Este ítem al final nos hace mucha referencia a esa necesidad que ella tenía de juego. Es como, yo tengo que satisfacer mis necesidades y mis hermanos me estorban. Para eso, pues bueno, los tengo que matar. Entonces, tenemos este factor, digamos, factor uno de la PCLR en versión joven. Este factor, la faceta interpersonal, la tenemos bien marcada. Luego, cuando vamos a la emocional, seguimos la misma línea, porque al final hay una falta de remordimiento y culpabilidad impresionante, una escasa profundidad de los afectos. Se veía que para ese desarrollo moral y emocional que debería de tener una niña de 12 años, no estaba presente, ¿vale? Insensibilidad, falta de empatía, o sea, el resto de la familia estaba conmocionada por lo que estaba ocurriendo, asustada, porque al final se los llevan a un hospital para, bueno, para hacerles pruebas, ¿vale? O sea, se supone que hay algo que está pasando, que están muriendo los miembros más jóvenes de la familia, a lo mejor es algo que están comiendo, entonces la familia estaba consternada, asustada, y ella en cambio estaba, bueno, pues estaba como el que está viendo la tele, ¿vale? O sea, al final no dejemos de pensar que ella estaba afectada, ni mucho menos. De hecho, es lo que incita a la brigada, les lleva a, bueno, a lo mejor es esta persona la que se está cargando a los niños. ¿Por qué? Porque no mostraba emociones, y eso en una niña de 12 años salta mucho, ¿vale? Alerta muchísimo. Y luego también, bueno, incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus acciones, ¿vale? Esto va un poquito de la mano con esa mentira patológica, con esa manipulación. Ella hasta el último momento, ella no, bueno, yo creo que no llega nunca a reconocer lo que hizo, ¿vale? Intenta siempre desviar, o sea, digamos que los psicópatas lo que tienen es un locus externo muy marcado, ¿vale? La culpa no es de ellos, la culpa es del resto, ¿vale? Entonces, bueno, ella no asume la responsabilidad, no dice, mira, pues me los he cargado, no. Todo lo contrario, si puede hacer que su madre pague las consecuencias, mejor. Entonces, bueno, este factor uno, ¿vale? Lo tenemos muy presente. Luego, cuando llegamos a la parte del estilo de vida, sí que es verdad que, por ejemplo, el ítem no tenemos constancia de que tuviera un estilo de vida parasitario. Al final, este ítem dentro de este contexto social que estamos enmarcados con la historia de Piedad, no podría estar presente porque, bueno, ella se encargaba de sus hermanos. De hecho, es esto lo que le lleva a matarlos, ¿vale? O sea, esa motivación delictiva y esa oportunidad. Entonces, bueno, no tenía para nada un estilo de vida parasitario. De hecho, era el exceso de responsabilidades bueno, lo que lleva, lo que motiva, la mueve a, bueno, a decir, yo tengo que deshacerme de esta gente, tengo que deshacerme. Para ella era lastre, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo detrás de mí? 7 hermanos, me los tengo que ir eliminando uno a uno. Suena grave decirlo, lo sé, pero es que al final es lo que ella quería, lo que ella tenía en mente y lo que estaba haciendo, ¿vale? Y cómo veía ella las cosas. Luego, en cuanto al resto de ítems, tenemos una falta de metas realistas. Bueno, no estaba ese pensamiento, sobre todo dentro de la gente más dedicada al campo, dentro de la sociedad más trabajadora, no estaba esa meta
a largo plazo. Ella, bueno, pues no tenía esa, bueno, es ese afán de decir, bueno, sí que es verdad que en esa sociedad la meta a largo plazo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, era encontrar un marido, formar su familia y vivir lo más humildemente posible. Ella, por ejemplo, pues no tenía eso. Su meta, digamos, todo lo contrario, era a corto plazo. Su meta era quiero jugar y quiero hacerlo así. Entonces, ella no tenía ese objetivo a largo plazo, igual que, bueno, igual que vemos un grado alto de irresponsabilidad que viene un poquito enlazado con lo que comentábamos anteriormente de esa incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus acciones, y también tenemos impulsividad, ¿vale? Al final se mueve por un impulso, yo quiero jugar, ¿qué tengo que hacer para jugar? Matar a mis hermanos, y se mueve por ese impulso y una búsqueda de sensaciones, ¿vale? El matar le provoca una serie de emociones, necesidades, sensaciones, satisface esa frustración que ella tiene encima al no poder jugar. Y bueno, vemos un estilo de vida muy, muy, muy marcado dentro de lo que sería la psicopatía. Y luego, por último, tenemos la conducta antisocial, ¿vale? Sí que es verdad que aquí no tenemos tanta información, ¿vale? También hay que entender que este caso, bueno, pues no es para nada actual, ¿vale? Es de, yo creo que al final Piedad es de las primeras asesinas en serie de nuestro país, ¿vale? Entonces, claro, a ver, tampoco tenemos mucha información. La forma en la que se explicaban los casos tampoco es la forma que se explican ahora. No estaban los conocimientos que hay ahora, ¿vale? Recordemos que la terminología de asesino en serie surge más o menos por esta época, cuando la unidad de análisis de la conducta del FBI empieza a progresar, empieza a tomar forma, y es cuando, bueno, sale a la luz esas clasificaciones que hacen. Entonces, bueno, al final va todo un poquito de la mano. Este caso no tiene ese tipo de información. Pero ¿con qué información contamos? Al final contamos con que tiene unos problemas de conducta precoces, ¿vale? O sea, estamos hablando de que la niña tiene 12 años, ¿vale? O sea, no estamos hablando de una mujer de 30 años que no, es una niña de 12 años, que si a esto no le llamamos problemas de conducta precoz, no lo llamamos para nada. O sea, ella se mueve por instinto, ¿vale? Eh, bueno, su manera de entender la sociedad no estaba ligada a ese momento. Y luego tenemos un comportamiento criminal grave. A ver, si no es grave el querer matar a tus hermanos, que baje Dios y lo vea. Porque, bueno, al final esto no hay que olvidar, es una asesina en serie hoy en día con esa terminología que ya tenemos y esa información que tenemos. Con todo esto, ¿qué tenemos? Tenemos una puntuación de 27, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta, el psicópata criminal es con 30, teniendo en cuenta que no tenemos toda la información, ¿vale? No tenemos, por ejemplo, no hay información sobre versatilidad criminal, no hizo crímenes anteriores, ¿vale? No consta nada de falta de control conductual. Al final no sabemos si Piedad, bueno, tuvo arrebatos de agresividad, eso no consta, ¿vale? O sea, hay varias cosas que no constan, poquitas, ¿vale? Porque básicamente tenemos mucha información de todo, pero tenemos poquitas. Entonces, bueno, hay cositas que si se confirmara su presencia nos plantaríamos ya en un 30 de puntuación. Teniendo esto en mente, bueno, pues, ¿qué nos queda por añadir? Nos queda por añadir que fue una niña víctima del contexto social que se vivía. No justifica para nada lo que hizo, pero sí que era una cría que no iba en consonancia con el momento social que se estaba viviendo, con esa, bueno,
inclinación a la familia, esa dedicación a la familia. Ella buscaba jugar, vio en la muerte, en el asesinato, la herramienta para ella perfecta. Y bueno, aquí tenemos un poco ese modelo de triple riesgo delictivo que, bueno, haremos un episodio explicando qué es esto a fondo, pero bueno, lo que nos viene a decir es, tenemos un delincuente motivado, un individuo motivado con factor de oportunidad, tenía oportunidad para dar muerte, y aparte tenemos un aspecto social que promueve eso, ¿vale? Que suscita eso. Tenemos una niña que no podía jugar, quería jugar, estaba motivada para conseguir ese objetivo de jugar y tenía oportunidad para dar muerte. No veía, si a esto le sumamos ese factor de personalidad, al final, bueno, tenemos la combinación del asesino en serie, ¿vale? Bueno, al final, con 12 años se convirtió yo creo que en una de las asesinas en serie más jóvenes de nuestro país, y que una psicópata, que bueno, que demuestra al final que el asesinato, la psicopatía no es cosa de adultos. Responde a lo mejor a la pregunta de ¿el asesino se hace o nace? Pues no lo sé, porque hay muchos factores. ¿Qué hubiera pasado si Piedad hubiera podido jugar? ¿Hubiera matado a sus hermanos o no los hubiera matado? Esa pregunta nunca la vamos a saber. Sabemos lo que hizo, sabemos por qué lo hizo, sabemos cómo es, y eso es un poquito todo lo que tenemos. Hay muchos factores, como hemos podido ver, hay un mundo detrás de los hechos. No solo ha matado 4 hermanos, tenemos mucho más, tenemos un contexto social, un contexto familiar, una personalidad, y bueno, al final vemos que es más complejo de lo que es, y que el fenómeno delictivo en general es así. En España durante estos años ha habido varios asesinos en serie, uno de ellos también el arropiero, también lo veremos por aquí. Y bueno, así como por ejemplo, dentro de esa tipología del FBI, Piedad podría ser como la asesina en serie organizada. Tenía un modus operandi claro, tenía una firma no, pero tenía su modus operandi bien marcado y bien perfecto desde el minuto 1. O sea, es que no necesito ensayar. O sea, dio muerte, hizo perfectamente que las 2 primeras muertes pasaran por meningitis. O sea, que el propio médico firmó el certificado de defunción. Si hubiera tenido un periodo de enfriamiento o hubiera espaciado mejor las muertes, ¿vale? Si no se hubiera movido tanto por ese impulso, estamos hablando de que se podía haber cargado a toda la familia y no habría levantado sospechas. No habría levantado sospechas. Aquí se levantaban las sospechas porque al final eran 3 muertes de 3 niños de la misma familia por meningitis muy juntas. Y eso hizo, bueno, levantarla libre. Si no, ya hubiéramos visto qué hubiera pasado. Entonces, bueno, esto es el caso de Piedad Martínez, la niña psicópata. Lo podríamos acuñar. La niña que quería jugar y mató para lograrlo. Y ya está. Hasta aquí el episodio de hoy. Nada, la semana que viene tenemos episodio muy chulo. Fallas y criminología. Parece una combinación un poco rara, pero os adelanto que da mucho de sí y es muy interesante. Y nada, nos vemos la semana que viene. Adiós.